Hola, vamos a ver el último ejemplo para tratar un coeficiente de asimetría. En este caso, vamos a seguir con el coeficiente de asimetría de Fisher, pero cuando los datos están agrupados. Mirad la diferencia. Dependiendo de cómo tengamos los datos, cómo poder tratar unos u otros. Aquí está claro que un tratamiento sería, por ejemplo, utilizando el de Pearson. Ya lo vimos con anterioridad. El de Pearson, pero el primero, el que utiliza la moda. Ahí vimos que estos datos ya nos da un problema. Mirad, ¿ves? Tiene casi dos modas. No, son valores muy cercanos, pero cuando hay tanta diferencia con los otros, eso nos da que hay casi dos modas. Por eso no, por eso el de Pearson había una pequeña variación. Pero vamos a ver nosotros cómo nos sale el de Fisher, que es una variación y una mejora con respecto al de Pearson, para ver datos agrupados. Lo único que tenemos que hacer es esta fórmula, así de sencillo. Es aplicar esa fórmula. Recordad, os digo, repasar lo que hemos visto, los ejemplos anteriores, tanto el de Pearson como el de Fisher. Y vamos a ver ahora el de Fisher con datos agrupados. Bien, hago la fórmula que ahí pone. Primero, voy a hacer el producto de xy menos la media al cubo. Pero bueno, antes de hacer este producto, antes de hacer esto, lo que tendré que calcular es la media. ¿Veis? Y para calcular la media, acordaos, esto lo voy a hacer, mira, esto lo voy a hacer. Para calcular la media, tengo que hacerlo de otra manera. Voy a ponerlo aquí. Para calcular la media, primero tendré que hacer xy por fy. Primero tenemos que hacer esto por esto. Vale. Bueno, diréis, ¿por qué me están saliendo estas cosas? Bueno, eso es porque yo estoy trabajando ahora con otra cosa que se llama tabla. Pero vosotros lo hacéis, que no hay problema ninguno. Podéis hacerlo perfectamente con lo que ya sabéis. Hacéis la tabla y extendéis, ponéis la fórmula y extendéis, que lo único que hace es eso. Esto es porque estoy utilizando unas funciones especiales. Pero no vamos a ponernos a explicar. La cuestión es que ya lo tenemos. Si ya lo tenemos, daos cuenta, ¿cómo calculamos? Primero sumamos todas las frecuencias. Sumamos todas las frecuencias. Sumamos todas estas frecuencias. Sumamos todas estas frecuencias y tenemos el total de las frecuencias. Y ahora sumamos esto. Si sumamos esa frecuencia, tenemos el total. El promedio que estamos buscando, la media, vamos a ponerlo aquí para que se vea. No, aquí no. Lo pondré aquí. La media. ¿Qué será ahora? Pues la media será la suma total. O sea, este dividido por este. Aquí tenemos la media. Voy a ponerle un nombre. Me gusta ponerle media. Ya tengo un nombre. Esa es la media. ¿Por qué? Porque ahora sí que voy a hacer la fórmula esta que tengo aquí. Es decir, este valor menos este otro valor, que es la media al cubo, y me da todos esos valores. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos. ¿Qué necesito? La suma total. Pues si calculo la suma total, me da todo ese valor. ¿Daos cuenta? Necesito la varianza. La varianza. Perdón. Bueno, sí, la varianza, pero que es la desviación típica. Desviación. Vamos a usar nosotros la desviación de Excel. No la vamos a calcular, sino que vamos a usar la desviación de Excel. Recordar que ya lo hemos visto con anterioridad, que tiene una pequeña corrección. Coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría. Y entonces, ¿de qué tenemos el coeficiente de asimetría? Daos cuenta, de nuestros datos. En este caso, el coeficiente de asimetría hay que calcularlo también, el coeficiente de asimetría, atendiendo a los valores.
No, no lo habíamos visto, pero recordar que tenemos que hacer atendiendo a los valores. Vamos a refrescar un poquito esto. Es decir, necesitamos calcular, en realidad, bueno, aquí he puesto 32, no es 32, es 3 y después 2. O sea, es 3. Pero vamos a hacerlo dos partes. Espera, 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 mira. Vale, aceptar. Aceptar. Ahí. Espera, si esto es una fórmula. ¿He puesto 32? No, aquí 3. Vale, vale. Esto es, está escrito, perdonad, esto es... Voy a hacerlo primero con 2 para calcular la varianza. Y después lo haré con 3. Vale. Después lo haré con 3 para calcular la varianza. Perdón, para calcular el momento, el tercer momento. Vamos a calcularlo primero con 2. Con 2. Vale, de acuerdo. Ya lo tengo calculado con 2. Si hago esto, vuelvo a poner la fórmula. Este no es correcto, sino es esta. Vale, no lo he puesto bien. Que es mejor ponerlo a mano. Ponerlo a mano. Aquí, ahora sí. Y esto un 3. Ahora sí. Vale. Esta la necesitamos para calcular S. Porque la fórmula para calcular, en este caso, es esta. Y aquí tenemos, y esta será para calcular G1 de datos agrupados. Entonces, la desviación ahora será la suma esta dividido. Estamos en una muestra, con lo cual deberíamos poner n-1. ¿De acuerdo? El número de datos menos 1. Es decir, sería el 740 menos 1. Y ahí tenemos nuestra desviación. Cuidado, no tenemos es la varianza. A esto habría que calcularle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. Ahora sí tenemos la desviación. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos todos los datos. Ya sí que tenemos ahora todos los datos. Porque todos los datos, G1, que vamos buscando, será igual. Y entonces vamos a utilizar esta fórmula. La suma será igual, daos cuenta que la suma de todo esto, que es lo que hemos calculado, partido la suma de todo eso, dividido por el número por la varianza al cubo. Al cubo. 3. Intro. Y ahí tenemos el valor. Ese es nuestro valor. El que vamos buscando. Nuestra G. Ese es nuestro G1, el coeficiente de asimetría de Fisher para datos agrupados. Y ya está. Bien. Recordar que hemos necesitado calcular todo esto para calcular la media, para calcular la desviación típica y para calcular por último el coeficiente de desviación. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo.